En una fría y oscura noche, el teléfono resonó en la habitación del sacerdote, interrumpiendo su sueño tranquilo. Con cautela, el sacerdote se levantó de la cama y contestó la llamada, esperando escuchar la voz de un conocido al otro lado. Sin embargo, lo que encontró fue una voz desconocida, llena de inquietud y misterio, que pronunció su nombre con un tono escalofriante. El corazón del sacerdote comenzó a latir aceleradamente, mientras intentaba averiguar quién era el misterioso interlocutor. Pero, sin importar cuántas preguntas hiciera, la voz solo repetía su nombre una y otra vez, atrapándolo en una red de intriga y temor. El sacerdote sintió un escalofrío recorriendo su espalda cuando la voz insistió en tener un mensaje de alguien que ya no estaba vivo y que deseaba hablar con él. El sacerdote se debatía entre la incredulidad y el temor, pero la voz continuaba hablando con un tono cada vez más agresivo, instándole a no colgar el teléfono, afirmando que había una tarea importante que solo él podía realizar. Consumido por la incertidumbre, el sacerdote decidió seguir las instrucciones de la voz, como si fuera un títere en manos del destino. Envuelto en su abrigo, el sacerdote salió de su hogar en la calma de la medianoche, caminando por calles desiertas y sombrías. La voz en el teléfono le indicó que se dirigiera hacia un antiguo cementerio, donde le aguardaba una tumba específica. Mientras se acercaba a su destino, una sensación de inquietud se apoderó de él, pero su curiosidad y su deber lo impulsaron a continuar. Cuando finalmente llegó a la tumba señalada, el sacerdote se acercó con precaución, sus ojos leyendo el nombre grabado en la lápida. En un instante aterrador, una mano gélida emergió de la tierra, aferrándose al tobillo del sacerdote con una fuerza inhumana. Luchando por liberarse, el sacerdote se vio arrastrado hacia la superficie por una figura enlutada, cuya presencia emanaba una oscuridad inquietante. El terror se apoderó del sacerdote mientras forcejeaba desesperadamente por escapar de la sórdida y macabra figura. Pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que el poder de su captor era abrumador. En un instante, todo se sumió en la más profunda oscuridad y el sacerdote perdió el conocimiento, dejando atrás un rastro de incertidumbre y desasosiego. Al despertar en su cama, el sacerdote deseó fervientemente que todo hubiera sido simplemente una pesadilla terrible. Sin embargo, al revisar su teléfono, descubrió un mensaje de voz desconocido, la misma voz que lo había llamado en aquella fatídica noche. A partir de ese día, el sacerdote quedó atrapado en una espiral de paranoia y soledad. La experiencia sobrenatural había dejado una profunda huella en su mente y alma. La duda lo atormentaba constantemente, haciéndolo cuestionar su cordura y la realidad que lo rodeaba. El sacerdote se volvió cada vez más recluso y solitario. Evitaba las llamadas telefónicas y las visitas de la gente, temiendo que la voz siniestra pudiera acecharlo nuevamente. La sombra de aquel encuentro oscuro se extendía sobre su vida, llenándola de una atmósfera opresiva. Su congregación notó el cambio en su actitud y presencia. La bondad y la serenidad que solía irradiar dieron paso a una mirada perdida y un aire de melancolía. La iglesia se volvió silenciosa y desierta, sin el fervor y la devoción que antes la animaban. El sacerdote pasaba horas encerrado en su estudio, tratando de encontrar respuestas en antiguos libros y escritos sagrados. Se sumergió en la lectura de relatos oscuros y profecías apocalípticas, buscando pistas que pudieran explicar lo que había experimentado. Pero ninguna respuesta satisfactoria se presentó ante él. La oscuridad que lo había envuelto aquella noche continuaba aferrada a su ser, erosionando su espíritu y llenándolo de inquietud. La certeza de que algo más allá de su comprensión estaba en juego se afianzó en su mente, convirtiéndose en una sombra que lo perseguía sin descanso. Con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse y su figura se marchitó. Los rumores comenzaron a circular entre la comunidad, susurros de un sacerdote maldito, condenado por su osadía de desafiar a lo desconocido. La tristeza y el pesar se impregnaron en cada rincón de su existencia, envolviéndolo en una penumbra sombría. Y así, el sacerdote vivió el resto de sus días en la soledad y la angustia. Su búsqueda de respuestas nunca encontró un cierre satisfactorio. Se convirtió en un eco silencioso de su antiguo yo, atormentado por el recuerdo de aquella noche fatal. La historia del sacerdote se convirtió en un cuento tétrico, transmitido de generación en generación en la pequeña comunidad.
Se decía que la voz misteriosa que lo llamó aún vagaba por los rincones oscuros del antiguo cementerio, buscando a aquellos valientes o imprudentes que se atrevieran a desafiarla. Y así, la leyenda del sacerdote atormentado permaneció como un recordatorio de que hay secretos oscuros más allá de nuestra comprensión, que la curiosidad puede llevarnos a caminos peligrosos y que, a veces, el mal acecha en las sombras más inesperadas. Si esta historia te ha gustado, suscríbete. Regálanos un me gusta, comenta y comparte con tus mejores amigos. Gracias por escucharnos.